En algunas personas los cambios de estado de ánimo son muy bruscos y estas personas pues los deben controlar. Para hablar de este tema sobre el trastorno bipolar ya está con nosotros el psiquiatra Luis Madrid. Bienvenido a Noticias Globovisión Salud, doctor. Encantado, Dayana. Gracias por la invitación. Doctor, mucha gente se hace la siguiente pregunta: ¿quién es bipolar? Porque, bueno, durante nuestra vida experimentamos momentos difíciles, momentos buenos, altibajos. Claro. Entonces, ¿cuál es un altibajo y el trastorno bipolar? Ok, fíjate, Dayana. Normalmente el estado de ánimo, que es una función fisiológica como la temperatura corporal, como la respiración, como el ciclo de vigilia-sueño, el estado de ánimo o el humor, como lo denominamos también, es un estado que fluctúa día a día, ¿no? O sea, hay días que nos levantamos más temprano, nos levantamos con energía, positivos, nos vemos en el espejo y nos vemos mejor ese día y tal. Y eso no nos afecta mayormente nuestra función. Esto es totalmente normal. Es totalmente normal. Como también hay días que uno puede amanecer un poco más cansado, corre el despertador 3 veces, le cuesta levantarse, se ve en el espejo y no sé tan bien ese día. Y ese día realmente no está tan bien, pero no dejo de funcionar. Entonces, fíjate, normalmente el estado de ánimo va fluctuando de día a día o por varios días, pero siempre manteniendo un rango. Es decir, que no entra a estados patológicos persistentes o muy intensos, ¿de acuerdo? O que no produzcan disfunción en el individuo. Cuando ya comenzamos a tener cambios del estado de ánimo por una alteración que hay en el sistema nervioso, que podemos explicar ahora, el individuo comienza a tener episodios de mucha euforia. Entonces, en vez de fluctuar normalmente, el individuo comienza a irse hacia arriba y comienza a tener una euforia patológica. Es decir, comienza a tener un ánimo excesivo, comienza a dormir menos, a tener mucha energía, a sentirse muy sabroso, sentirse muy megalomaníaco. Que se come el mundo. Se come el mundo, gasta dinero, se desinhibe sexualmente, se vuelve extrovertido, se puede tornar irritable si le llevan la contraria, que es una de las diferencias que hay con la alegría normal. El individuo comienza a estar hiperactivo, meterse en muchos proyectos, y así como ocurre este episodio, que puede durar días, semanas o meses, inclusive años, el individuo luego comienza a tener episodios de todo lo contrario, es decir, una depresión donde hay inhibición, mucha apatía, dificultad para levantarse de la cama. El individuo puede dormir 18 horas al día o más, inclusive. El individuo se siente peor en la mañana, no se levanta, no se baña, no se arregla y por supuesto deja de asistir a sus funciones normales como asistir a su familia, su trabajo y sus estudios, y el individuo comienza a irse apagando, pero muy, muy profundamente, hasta que prácticamente queda inhabilitado en cama, ¿no? ¿Estos cambios de ánimo pueden darse simultáneamente? Fíjate, muy interesante la pregunta. Sí, está descrito que los pacientes pueden tener lo que llamábamos anteriormente episodios mixtos, es decir, que tienen episodios de depresión y de euforia o manía simultáneamente. Actualmente lo llamamos episodio depresivo con síntomas maníacos o episodio maníaco con síntomas depresivos. La forma más frecuente de combinación de síntomas maníacos y depresivos es que el paciente, por ejemplo, tenga una depresión muy profunda, hasta tirado en la cama, pero el pensamiento está muy acelerado. Y eso torna al individuo muy irritable. Entonces la depresión se vuelve muy ansiosa o muy irritable. Otra característica es que el paciente, por ejemplo, puede estar muy deprimido y en la noche sale a gastar dinero compulsivamente, a tener actividad sexual desinhibida de manera compulsiva. Inclusive cuando existían los casinos y todos estos sitios de juego, los pacientes se iban en la noche a derrochar mucho dinero gastando de manera desinhibida, precisamente en el estado depresivo, lo cual configura que es un estado mixto. Doctor, la gente confunde los episodios maníacos con la manía. ¿Esto tiene algo que ver? ¿Tiene alguna relación? Es muy buena tu pregunta, Dayana, porque hay que aclarar, fíjate, en el argot popular la gente comúnmente habla de manía cuando la gente tiene obsesiones o compulsiones, por ejemplo, de limpieza, de orden, de simetría, de pulcritud, etcétera, ¿no? Aunque para nosotros los psiquiatras y los psicólogos clínicos, la manía es un estado persistente, patológico y disfuncional de euforia, el cual se mantiene sin ningún estímulo que lo justifique. ¿Pero es algo normal tener manías? No, no es normal, no es normal. Cuando hablamos de manía, al igual que cuando hablamos de depresión, estamos hablando de dos aspectos o dos periodos en el cual el individuo no está funcionando adecuadamente, se hace muy intenso la emoción, se hace muy persistente y altera el funcionamiento habitual. Es decir,
de la alegría normal podemos pasar a una manía, que es una alegría patológica, o de una tristeza normal podemos pasar a lo que llamamos depresión, que es una tristeza patológica. Ahora, doctor, ¿el trastorno bipolar es una enfermedad hereditaria? Fíjate, Dayana, el trastorno bipolar tiene un alto componente genético, sobre todo el trastorno bipolar tipo 1, ¿no? Si nosotros revisamos la historia familiar de un paciente con trastorno bipolar, podemos encontrar frecuentemente en la familia otras personas con trastorno bipolar, otras personas con depresión, pueden haber antecedentes de suicidios en la familia, antecedentes de hospitalizaciones psiquiátricas, e inclusive antecedentes de carácter irritable, que es muy característico de los bipolares en algunas condiciones en particular. Pero es una enfermedad únicamente hereditaria. Tiene un fuerte componente hereditario, sin embargo, uno lo que hereda es la potencialidad de desarrollar la enfermedad. Junto con los genes tienen que incidir varios factores para que se disparen o se expresen los genes. Por ejemplo, trasnochos frecuentes, las bebidas alcohólicas, consumo de drogas. Por ejemplo, nosotros en nuestros jóvenes vemos, por ejemplo, la exposición a cannabinoides, a la marihuana, por ejemplo, un fuerte disparador, al alcohol, los trasnochos frecuentes, el estrés sostenido e inescapable en el individuo, pérdidas muy tempranas, abuso sexual en la infancia. O sea, hay antecedentes que pueden predisponer a que si la persona tiene el gen o los genes, porque actualmente sabemos que son varios genes, se expresa la enfermedad y aparece entonces la sintomatología. ¿Es cierto que las cifras de casos de bipolaridad se ha disparado? ¿Cuál es la incidencia en nuestro país? Fíjate, Dayana, hay varias cosas que yo creo que es importante señalar. Todos los trastornos del estado de ánimo o trastornos afectivos han ido creciendo de manera alarmante a nivel mundial. Por ejemplo, ¿A qué se debe? Sí, bueno, me imagino que tiene que ver un poco con el estilo de vida que tenemos. Vivimos en una sociedad que nos exige mucho, nos da poco. Vivimos en una sociedad donde la gente está durmiendo menos. Fíjate que ahora la gente se acuesta después de las 11 de la noche en promedio. Antes de las 9 de la noche ya está durmiendo. También el consumo de sustancias, la exposición a lo que nosotros llamamos dobles vínculos, relaciones donde hay dobles mensajes, pueden generar mucha ambivalencia en el individuo y disparar la enfermedad, ¿no? Doctor, al regreso me va a responder cuál es la incidencia del trastorno bipolar en nuestro país. Ya venimos. Quedó una pregunta al aire y era ¿cuál es la incidencia de esta enfermedad en nuestro país? Es cierto, fíjate, Dayana. Entonces, como te venía diciendo, los trastornos afectivos vienen creciendo. Para el año 2020, que está a la vuelta de la esquina, se espera que la depresión sea la segunda causa de discapacidad a nivel laboral y esté entre las 8 primeras causas de consulta al médico por cualquier razón. Nosotros sabemos que en el mundo la población tiene un 2.6 a 5% de prevalencia de trastorno bipolar en la población general, de 2,6 a 5%. En Venezuela, las últimas estadísticas que yo manejo, que son de la División de Salud Mental del Ministerio de Salud, ellos hicieron una evaluación y estimaron un 3,6% de la población. Sin embargo, nosotros sabemos que eso normalmente es un subregistro y que probablemente puede llegar hasta un 6% de la población. ¿Esta enfermedad desde siempre ha existido? Porque ahorita vemos como un boom, no sé por qué. Sí, fíjate, hay dos cosas que te quisiera acotar con respecto a eso. Primero, esto es una enfermedad que se conoce hace muchos años. Hace más de 2000 años los médicos griegos, sobre todo Hipócrates, y otro médico griego que se llamaba Arateo de Capadocia, hacían una descripción de lo que llamaban la depresión agitada, que eran pacientes melancólicos, pacientes con melancolía, que de pronto se levantaban, bailaban, tomaban, se trasnochaban, apostaban. Los griegos en esa época apostaban muchísimo, consumían muchas sustancias y volvían luego a caer en estado melancólico. Nosotros suponemos que en ese momento describían el trastorno bipolar. Eso lo describió básicamente Arateo de Capadocia. Ahora, en la actualidad, una de las cosas que está influyendo, dos cosas, es que uno, que estamos haciendo mejores diagnósticos más precisos, a más temprana edad y de una manera más precisa. Y lo otro es que ya mucha gente ha hecho pública su situación. O sea, ya no temen tanto con el estigma que se manejaba antes tanto y que la gente ya no tiene problemas en manifestar que tiene esa condición médica. ¿Es fácil reconocer a una persona bipolar? ¿Cómo es el diagnóstico? Bueno, ¿Es fácil para los médicos diagnosticarlo? No es tan fácil. Fíjate que aún para nosotros los especialistas a veces puede tornarse un poco complicado por lo que tú me preguntabas antes, los estados mixtos, los episodios mixtos, que son más la regla que la excepción, que el paciente se presente en depresión con síntomas maníacos o en manía con síntomas de depresión. Eso es lo más común. Lo otro es que el paciente a veces también tiene abuso de sustancias. Nosotros sabemos que el 60% de los pacientes bipolares,
una vez que tienen más de 5 años con la enfermedad, comienzan a abusar de alguna sustancia, incluyendo café y cigarrillo, por supuesto. Y nosotros muchas veces confunden el abuso de la sustancia o la intoxicación, por ejemplo, con el alcohol o con alguna droga, con las manifestaciones de la enfermedad bipolar. Es decir, el paciente tiene el episodio, pero como paralelamente consume la sustancia, se piensa que es por la droga. Entonces, por ahí viene una gran confusión. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? ¿Cómo reconocemos a una persona bipolar? Ok, bueno, fíjate, hay unos síntomas premórbidos, es decir, síntomas que aparecen a muy temprana edad antes de que aparezca la enfermedad en sí. Por ejemplo, son personas con déficit de atención, con mucha hiperactividad de muy temprana edad. Son personas que pueden tener antecedentes familiares de trastornos afectivos, de suicidio, de hospitalizaciones psiquiátricas, de alcoholismo, irritabilidad. También sabemos que los pacientes pueden tener, por ejemplo, tener un perfil noctámbulo. Son personas que normalmente son noctámbulos, son los que estudian en la noche, se activan más en la noche y son de difícil despertar en la mañana. Son personas que se desinhiben mucho con el trasnocho, es decir, al trasnocharse, pasar la noche en vela, en la mañana ya están más bien hiperactivos, más que embotados. Y personas que se pueden desinhibir muchísimo con el alcohol, también son manifestaciones premórbidas de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, ¿en qué consiste? ¿Si es efectivo? Sí, Dayana, fíjate, es importante acotar que a pesar de ser una enfermedad aparatosa, que implica unos riesgos muy elevados, por ejemplo, de abuso de sustancias, de suicidio, de accidentes, de problemas sociales y legales, los pacientes bipolares actualmente cuentan con disponen de una cantidad de medicamentos y estabilizadores del ánimo que realmente normalizan la vida de una persona con trastorno bipolar. Una persona puede pasar años sin episodios. Perfectamente. Si está bien diagnosticado y tiene el tratamiento adecuado, la persona perfectamente puede estar sin síntomas y llevar una vida plenamente normal. Nosotros lo que le pedimos a los pacientes son 3 reglas de oro. Tomarse el tratamiento como te lo indicó el médico. Si tienes alguna dificultad, consúltelo con su médico. 2, no trasnocharse y nunca dormir ni acostarse de día. Y 3, no ingerir alcohol ni drogas. Si el paciente cumple con esas 3 reglas, no tiene por qué desestabilizarse. ¿En qué momento de la vida puede aparecer el trastorno bipolar? Aunque una enfermedad, Dayana, que aparece muy temprana edad, entre los 15 y los 21 años, y los 23 años aproximadamente, de edad muy temprana, nosotros sabemos que también puede aparecer en los extremos. Actualmente podemos hacer diagnóstico en niños a muy temprana edad, a los 7, 8, 9 años de edad, y personas también de edad muy tardía, que es lo que llamamos trastorno bipolar de aparición tardía. Pero lo característico es que aparezca entre los 15 y los 24 años, es decir, en la adolescencia o la edad adulta temprana. Ya vamos finalizando nuestra conversación y no me quiero ir sin preguntarle si estos pacientes diagnosticados con bipolaridad pueden tener una vida totalmente normal, pueden trabajar, tener una relación afectiva estable, tener hijos, por ejemplo. Perfectamente, Dayana. Los pacientes bipolares, una vez estabilizados, son personas que se conducen normalmente como cualquier otro individuo. Esto es una enfermedad episódica, es crónica y recurrente, pero es episódica. Una vez que se quita el episodio, la persona preserva perfectamente sus capacidades. Recordemos que el tratamiento fundamental son los estabilizadores del ánimo, no los antidepresivos. Son estabilizadores del ánimo y junto a esto sí podemos agregar antipsicóticos, antimaníacos, antidepresivos, inductores de sueño. Pero los caballitos de batalla aquí son la farmacoterapia con estabilizadores del ánimo, la psicoeducación y la psicoterapia personal y familiar. Doctor, rápidamente, sus números y dónde pueden acudir las personas con bipolaridad. Fíjate, tú pudieras decir, Dayana, yo pertenezco a la Fundación Venezolana de Pacientes Bipolares y sus familiares, Saida Abraham Colmenares, una fundación sin fines de lucro. Nuestros teléfonos son 368-8854. Allí lo tienen en la pantalla. Tienen la información. A mí personalmente me pueden contactar por mi Twitter, @LuisMadridP, con D de Dinamarca y una P de París, o el Twitter de la Fundación, que es @BipolarVen de Venezuela. Agradecemos entonces su compañía. Era el psiquiatra Luis Madrid, especialista en trastorno bipolar.